los temas también muy importantes ha sido para nosotros ser presidenta de la Comisión de la Ley de Ordenamiento Territorial. Un proyecto de ley que debe hacerse según el mandato constitucional del 2010 y que pasó muchos años en el Congreso Nacional siendo estudiado sin que se concluyera con su aprobación definitiva. En este caso la vamos a concluir y estamos casi otorgándole a este país una ley de ordenamiento territorial donde se califique y donde se clasifique el uso de suelo. Tengo que explicar que una comisión bicameral, que es donde está esta ley y la que nosotros tenemos el honor de presidir, está compuesta por diputados y por senadores que se han abocado al estudio muy detallado de este proyecto de ley porque es bastante más complicado de lo que ustedes se imaginan. Y yo quiero hablar en el día de hoy con Omar, que también ha estado trabajando con nosotros en este proyecto conjuntamente con Marcos Barinas, que es nuestro asesor en la Comisión de Ley de Ordenamiento Territorial, y porque ha sido un proyecto que a pesar del estudio de los diputados y senadores para medir el impacto que tendrían en cada demarcación, hemos abierto también las puertas del Congreso Nacional para que vayan todos los sectores, el sector municipal, el sector empresarial, economía, planificación y desarrollo, que es el órgano rector que va a aplicar en principio esta ley por mandato constitucional, y todos los sectores que hayan querido opinar, incluso hemos tenido a Medio Ambiente, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Turismo, que tienen vinculaciones directas con el territorio. Y nosotros queremos un poco para que la gente entienda, Omar, de qué va esta ley, la importancia que tiene la ley de ordenamiento territorial, sobre todo en un país donde hay dos planes de ordenamiento territorial, uno en Santiago y uno en la capital. Somos los únicos dos, el Distrito Nacional y el municipio cabecera de Santiago son los dos de las dos demarcaciones que tienen un plan de ordenamiento territorial. Y esto sirve para muchas cosas que yo quiero que la gente comprenda su importancia y nos ayude a darle seguimiento a la aprobación de este proyecto. Bueno, excelente. Esta es otra ley como la estadística, una ley sistémica. Sí. Como usted decía, en este caso, es parte, digamos, de completar la reforma constitucional de 2010. Correcto. Porque el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial está contemplado directamente en la Constitución, e igual la ley orgánica que debe, pues digamos, crear los principios por el que se regirá ese Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, los planes regionales de ordenamiento territorial, y de ahí el vínculo de esta ley con la Ley Orgánica de Regiones Únicas, otra de este tipo de leyes. Que ya se aprobó. Exactamente. Y también con los planes municipales de ordenamiento territorial, donde típicamente solamente han sido los municipios, digamos, más pudientes económicamente, que han podido desarrollar este instrumento que sirve para la planificación del uso del suelo, del territorio, ¿verdad? Pero también para una aplicación de esta regulación no arbitraria. Digamos que se reduzcan las simetrías de la información a la hora de tanto el sector público como el sector privado, pues gestionar su incursión en el territorio. Que eso significa, para que la gente entienda lo que Omar está explicando, de que, por ejemplo, cuando ordenamos el territorio, calificamos y clasificamos el uso de suelo, le estamos diciendo a la población o nosotros mismos como territorio, bueno, mira, según el territorio que tengo, aquí yo puedo levantar hospitales, aquí no se puede levantar hospitales, aquí se puede construir, aquí no se puede construir, aquí va un proyecto habitacional, aquí no se puede hacer un proyecto habitacional por las condiciones del suelo, porque tiene otro uso, otra característica. Aquí podemos abrir las puertas al desarrollo turístico y ahí iremos trabajando con el tema del Ministerio de Turismo. O aquí, por ejemplo, yo tengo en mi territorio un terreno que tiene vocación agrícola y yo lo que hago es que lo clasifico y califico para utilización agrícola. Todo eso pertenece a una planificación. Cuando esas planificaciones se dan dentro del territorio, permiten que haya un desarrollo más sostenible dentro de esa demarcación, que es lo que nos ha faltado. Por eso en el Distrito Nacional, por ejemplo, que es donde nosotros estamos, quiero atarlo un poco al tema de los asentamientos humanos que han existido durante tantos años en lugares donde no debió haber nunca asentamientos humanos y las autoridades en su momento se hicieron de la vista gorda para que se dieran, pero ahí no había luz, ahí no había agua potable, ahí quizás estaban construyendo viviendas en terreno arcilloso porque no eran parte de un terreno donde pudiese habitarse. Claro, propenso a inundaciones. Exactamente. O cuyo uso óptimo, más eficiente, era
agropecuario. Probablemente. Entonces se está comprometiendo la planificación en temas de seguridad alimentaria y un sinnúmero de Y cosas. donde hemos está construido, por ejemplo, hospitales que están en riesgo porque también el suelo no es el más apto para la construcción de los mismos. Y vemos con los años, pero pasó esto. Bueno, pero es que en el momento en que se hizo no se previó una calificación y clasificación del uso del suelo real. Ahora con este proyecto de ley se establecen los criterios, porque tampoco es que se va a decidir cuáles son esos suelos, sino cuáles son esos criterios que establece la ley para que los ayuntamientos, conjuntamente con el Ministerio de Planificación y Desarrollo, como manda la Constitución, puedan hacer esa planificación. Sí, son dos elementos fundamentales, ¿verdad? Esto de la coordinación administrativa entre el gobierno central y sus sectoriales, claro, y los municipios, recordando que la Constitución reserva específicamente para los ayuntamientos, los gobiernos locales, el tema del uso de suelo, ¿verdad? Entonces se necesita compaginar, ¿verdad? Coordinar la parte normativa, es decir, respetar esa autonomía, esa legitimidad en la actuación que tienen los gobiernos locales y que viene de la Constitución, con nociones de eficacia jurídica, claro, para garantizar el equilibrio en el desarrollo territorial de la nación, que está previsto, pues es un mandato constitucional. Y que se deriva de una planificación supra, que es la planificación que se hace desde del principal plan de ordenamiento territorial que se hace a través de una ley que toma la iniciativa del Poder Ejecutivo en articularla para someterla al Congreso. Luego los planes regionales y luego los planes municipales. O sea, todo se debe al desarrollo que vaya a tener la planificación del territorio, el gobierno central y con el que están vinculados quienes están en el territorio, que son los gobiernos locales. Eso es prácticamente lo que esta ley viene ahora a diseñar bajo criterios establecidos previamente, que le dan la oportunidad entonces a cada demarcación a que desarrolle su plan en combinación, claro, con la planificación con y un el sistema, exacto, nacional de información territorial, exacto, ¿verdad?, que va a permitir que los gobiernos locales reciban las asistencias necesarias, ¿verdad?, recuperando esto de un desarrollo territorial igualitario. Nosotros tenemos una presión demográfica por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, sí, debido a que no hemos tenido un desarrollo equilibrado del territorio, siendo la zona fronteriza y el sur los mayores ejemplos, pero no solamente, ¿verdad? Esta ley se conecta con todo y su sistema de información, sí, también se conecta con la protección de las fuentes acuíferas, la protección de la parte agropecuaria, básicamente, de las zonas protegidas, de la zona protegida, o sea, medio ambiente en cambio climático, también con la explotación responsable de minera, ¿verdad? La explotación minera, que es un responsable para la gestión económica de lo que significa, sí, pero también responsable respecto a comunidades cercanas, un sinnúmero de cosas, protegiendo los asentamientos humanos. Y también vinculada al sector educativo, porque es donde también se plasma a través de la política central a dónde va una escuela. O sea, yo no puedo venir como senadora de la capital y decir, ¿tú sabes qué? Yo quiero una escuela en tal lugar del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque yo quiero que haya una escuela ahí. No, eso tiene que obedecer a criterios de planificación que la ciudad debe prever. Porque si no, entonces estaríamos, y como hemos estado, lamentablemente sin planificación aparente, aunque ha habido varios proyectos de planificación, sujetos a que se creen situaciones un poco que distorsionan la capacidad que tendría el ciudadano o la ciudadana de acceder a esos servicios de calidad. Y eso es, yo creo que lo más importante, que la gente lo entienda. Señores, la ley de ordenamiento territorial es fundamental para que bajo esos criterios podamos desarrollar eso. Cada municipio, cada demarcación tiene necesariamente que tenerla para garantizar un desarrollo, como yo dije, sostenible, que es lo que al final se quiere, que no haya esas irregularidades y esas desproporcionalidades dentro del territorio en manera de acceso o en manera de oportunidades o en manera de explotación. En algunos casos, eso regula incluso los criterios, el tipo de árbitros que se vayan a solicitar. El otro día una persona me hacía una anécdota y me decía, mira, yo tengo unos terrenos en una zona este del país que son terrenos rurales, hasta el momento eran rurales y bueno, en fin.
de repente recibió una notificación de la Dirección General de Impuestos Internos, donde le decía que ellos entendían que era urbano y le cobraban una cantidad de millones de pesos. Esa persona no estaba preparada, entonces dice, ¿cuáles son los criterios para que la Dirección General de Impuestos Internos establezca de la noche a la mañana que es una zona urbana cuando yo no tengo energía eléctrica, cuando yo tengo agua potable? ¿Cuáles son esos criterios? Y yo le decía, ese es el problema, no tener una planificación dentro del territorio, que ahora esta ley viene a dar la pauta para que se ejecute. Claro, y interesante es que en tema de aplicación, la ley tiene una visión, digamos, incremental, ¿verdad? No cae en el supuesto de que los problemas se resuelven de golpe y porrazo con la aprobación de la ley, sino que contempla normas subsidiarias, contempla todo un proceso en que va entrando, pero desde el momento uno va a empezar a generar instrumentos para evitar aplicaciones arbitrarias, como sería, por ejemplo, que vamos a tener un mapa del territorio con las diferentes clasificaciones y calificaciones y sus respectivos tipos. Tipo, esto es urbano y urbanizado, esto está reservado a un territorio forestal que debe ser protegido, esto está reservado a minería, esto... es no urbanizable, por ejemplo. Exacto, en términos de clasificación. Entonces, volviendo... Estamos simplificando un tema que es muy complejo. Sí. De hecho, yo misma, cuando me pusieron presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que entendía que ya tenía un acercamiento y me interesaba muchísimo todo el tema de la organización del territorio, hasta que no nos involucramos a estudiar al detalle todo lo que esto impactaba, no entendíamos. Yo digo, hemos tenido un curso intensivo y avanzado de estudio profundo de la ley de arrendamiento territorial. Y de técnica legislativa, con la irrupción del derecho administrativo sancionador y la parte que eso es disciplinar. importante que tú lo digas, porque la gente dice, ¿cómo que una ley dura tanto como la ley de arrendamiento territorial para ser aprobada? Que dicho sea de paso, nosotros tenemos 2 años en el Congreso y se va a aprobar. Esta ley tiene más de 10 años, bueno, desde 2010, dando vueltas y vueltas. Y hay muchos intereses a los que se enfrenta uno cuando está con la aprobación de una ley, con los cuales tiene que conciliar para sacar la ley a flote. Pero eso que tú dices es importante porque a veces la gente no entiende que un proyecto de ley de esta naturaleza, que impacta a todos estos sectores, necesita un estudio también pormenorizado desde el punto de vista jurídico. Entonces, si la ley tal que precedente me indica que es bajo estos parámetros que debo construir una legislación, ¿cómo la armonizo? ¿Cómo la estudio? O sea, hay un tema de redacción legislativa que también se impone y que se hace difícil, señores. Nosotros que somos abogados, y miren que hemos tenido economistas, urbanistas trabajando con nosotros, porque Catherine también nos ha acompañado en esta ley, Dayana Díaz también, que es abogada, Marcos Barinas es urbanista, pero también el Ministerio de Economía vinculado a estos procesos ha estado también. Y los ahí. Departamentos internos del Senado han sido de ayuda. O sea, sí, por supuesto, los departamentos técnicos del Senado. Hemos abierto, los municipalistas también han servido mucho porque nos dan su visión de caramba, mira, el municipio se ve afectado por esto, por esto, por esto. El sector empresarial también ha manifestado cuál es su aprensión a veces con un proyecto de esta naturaleza, porque puede estar susceptible a manejos que puedan trastocar sus intereses de desarrollo, ¿no? En la región en la que se encuentra. O sea, son tantos los temas tan diversos, tan difíciles que hay que tratar y que gracias a Dios, al sol de hoy, cuando estamos haciendo esta especie de rendición de cuentas, hemos ido subsanando en estos 2 años, que de pronto estamos ya... Con derecho comparado, con estudio de jurisprudencia nacional. Derecho constitucional ese derecho constitucional también. O sea, el derecho sustantivo o positivo, pero también todos los efectos, posibles efectos en términos de razonabilidad. Claro, las sentencias del Tribunal Constitucional, de cómo un fallo del Tribunal Constitucional no puede pasarse por alto al momento de construir una ley de ¿Cuál es el papel del derecho penal? ¿Cuál es el papel del derecho administrativo? ¿Qué tanto sobre debe todo la abarcar parte sancionadora? Sí, o sea, la parte de las garras, ¿cómo se va a aplicar esto? Entonces, ¿cómo el MEPID va respetando la autonomía de los gobiernos locales a aplicar cierto acompañamiento o vigilancia y principalmente acompañamiento, ¿verdad? Asistencia. ¿Cómo esto va a operar, esta coordinación nacional-local? Ha sido un tema ha sido muy difícil, pero realmente apasionante. Y hemos participado en varios foros también donde hemos hablado de este tema, hemos escuchado a todos los sectores. Ninguna ley, lamentablemente, que toca tantos intereses, favorece a todos los grupos que tienen intereses allí, sino que uno trata como congresista, acompañado de un equipo técnico y de personas que saben de la materia, nutrirse para luego someterlo al consenso. Esta es una ley que ya está en su tramo final,
prácticamente para ser aprobada. Estamos a ley de quizás 3 o 4 reuniones para emitir un informe favorable. Y ya como presidenta de la comisión, una vez se emite el informe favorable, tocará al Senado de la República su aprobación previamente y luego a la Cámara de Diputados. Es una ley orgánica. Es una ley orgánica. ¿Cuál es la diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria, Omar? Explica, que surgió ese debate con la ley de extinción de dominio, tú sabes, recientemente. Bueno, hay que decir que el artículo 112 Sí. de la Constitución, que establece las leyes orgánicas en general, deja mucho lugar a la interpretación. Pero por eso voy a ir a la parte, digamos, de su aprobación. El término de ley orgánica se había usado con anterioridad a la Constitución de 2010, pero en la práctica no tenía ninguna fuerza diferenciada de cualquier otra ley ordinaria. Con la Constitución de 2010... Pone los condicionamientos. Exacto. Se necesitan 2/3 partes de los presentes en cada Cámara para su aprobación. Como aquí existe el principio de ley posterior, esto quiere decir que ninguna ley, que cualquier ley, se deroga cualquier ley que exista, pero, claro. Bueno, pero ninguna ley que no sea orgánica puede afectar ese marco. ¿Y cuándo necesitamos esas 2/3 partes los congresistas? Cuando tocan derechos fundamentales, o cuando se alteran procesos que ya estaban preestablecidos. Sí, básicamente derechos fundamentales y las leyes que la Constitución señala directamente, como es las leyes que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Exactamente. Ahora, luego de la Constitución, si usted recuerda, hubo toda una discusión sobre las leyes que tienen, digamos, un periodo de aplicación, como es, por ejemplo, la ley anual de presupuesto. Hay quienes siguen afirmando que debería ser una ley orgánica, pero este no es el caso, o la misma ley de convocatoria a la Asamblea. Entonces, son temas complejos. Son temas más complejos, pero yo quería que la gente viera por qué con las 2/3 partes, la importancia de esta ley de ordenamiento territorial, qué va a ganar el país cuando esta ley se apruebe. Y decir que existen porque se requiere, al ser temas tan nodales, claro, o que tratan derechos fundamentales, o nodales estructuralmente, se requiere un consenso mayor de los sectores de la sociedad. Y de ahí que la Comisión Bicameral actúe con ese espíritu, ¿verdad?, de conciliar los intereses del sector privado y los intereses del sector público armónicamente, no viéndolo como contrapuesto, porque todos nos beneficiamos, ambos sectores, de un país que funcione mejor territorialmente. Yo creo que con la aprobación de esta ley de ordenamiento territorial no solamente se cumple con la Constitución vigente del 2010, sino que también comenzamos a tener la esperanza de que República Dominicana obedezca un orden dentro del territorio que garantice calidad de vida a todos sus ciudadanos. No será de la noche a la mañana, se establece un plazo para que los gobiernos locales, en acompañamiento con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, diseñen esos planes. Previo al diseño de esos planes, como tú decías, va a haber instrumentos que está creando la misma ley para que en la planificación y desarrollo puedan intervenir, por lo menos en lo que es el suelo urbanizable, el no urbanizable, dentro de cada territorio. Esto, señores, va a marcar un antes y un después. Yo pienso que una de las pautas que hemos seguido dentro de este Congreso, y sobre todo nosotros, atado al discurso que hicimos desde que éramos diputada, era que hacer desde el Senado posible que proyectos legislativos que obedecen a trabajar de manera institucional sean abordados con responsabilidad y voluntad política para que sean realmente promulgados y se conviertan en leyes. Esa es la labor nuestra como legisladores y eso es un poco de lo que queremos mostrar, no solamente yo como senadora, sino un equipo que está aquí ahora y otro equipo que quizás ustedes no van a ver en estas entregas, que participan diariamente de esta discusión, porque no es una reunión, no son 2 ni 3. Hay que lograr convocar a la mayoría de los miembros de la comisión que estén presentes, que no les coincida con otras comisiones, que no les coincida con las sesiones. Cuando se logra la mayoría, comenzar el debate, escuchar los sectores, luego debatir entre nosotros, luego volver a revisar. Ir a la casa a estudiar de noche. Ir a la casa a estudiar de noche, discutir entre nosotros mismos. No estoy de acuerdo, Omar, con eso, no me parece. No discutir claro, con Marcos Marina. No estoy de acuerdo, senadora, pero... Claro, discutir con Marcos Marina de su visión de urbanista, nosotros de nuestra visión jurídica, y yo contemplando un poco los procesos ya políticos que necesitan ese consenso. Y bueno, señores, pero es una labor apasionada que nosotros queremos en estos pequeños videos mostrar las personas que están siendo responsables de eso en el nombre de todos ustedes.